ya llegó el momento de presentar este quinto episodio del Constituyente, de la conducción del periodista Álvaro Elgueta Horn, junto al abogado constitucionalista como lo es Danko Yacar. Y estamos en otro centro de votación a nuestras espaldas, como lo es el establecimiento educacional del sector de Fondo del Carmen, el Colegio Innoarte. Este 25 de octubre, entonces, este establecimiento será centro de votación. Y aquí le vamos a dar el pase entonces a este quinto episodio del Constituyente, en la conducción, como decíamos, de Álvaro Elgueta Horn. Con ustedes, el Constituyente. Hola, ¿qué tal? Les saludamos. Evidentemente que gustosos de iniciar una nueva jornada del Constituyente, este programa que está saliendo a través de radiotemuco.com. Y por cierto, yo insisto, es un placer porque he aprendido un montón junto a Danko Yacar, quien es nuestro abogado constitucionalista que ha puesto de alguna manera los puntos sobre las íes respecto de lo que es este proceso que estamos viviendo, que es un proceso histórico y del cual queremos nosotros invitarle a que no se reste, a que participe, a que vaya este 25 de octubre a entregar su opinión respecto de si quiere o no quiere una constitución y cómo quiere que se redacte la constitución, perdón, quiénes quieren que se redacte esta constitución. Estoy más o menos en lo cierto, Danko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por tus saludos, Álvaro. Es un gusto nuevamente estar otra vez en este programa. Y sí, aquí estamos disponibles para intentar aclarar las dudas que pueden existir en torno a este proceso que ya estamos a puertas de vivir. Estamos a finales del mes de septiembre. Tiempo, claro. Nos queda bastante poco para enfrentarnos a este plebiscito histórico en Chile. Y sí, efectivamente, vamos a tener que elegir entre dos alternativas, que es o cambiar la Constitución o mantener la Constitución que tenemos actualmente, y en la medida que se decida por una nueva Constitución, vamos a tener que elegir los órganos que van a redactar esa Constitución y la forma en cómo se va a redactar dicha Constitución. Así que estamos con todo el ánimo y esperando ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. Tú vas a pensar que yo te estoy adulando, pero no, de verdad que he aprendido mucho en estas conversaciones que hemos sostenido. No estamos obligados a conocer esta parte, dado que no es nuestra área de formación, pero sin embargo, vaya que es importante el que tengamos algunos pincelazos, algunos brochazos por último, si es algo más grueso. Pero es importante, necesario conocer, necesario también, creo yo, Danko, el perder un poco el miedo a esto de la participación. Ya lo conversamos en episodios anteriores del Constituyente respecto de que muchos están diciendo que esto tiene que quedar para especialistas, para expertos, y nosotros nada tenemos que hacer. Y pareciera ser que es todo lo contrario, que nosotros tenemos mucho que hacer y que tenemos un sueño de país. Y de alguna manera ese sueño de país puede ir plasmándose en una constitución. No va a arreglar los problemas que tenemos de una, ¿no es cierto? Para inmediatamente no estar entrando a ofrecer, como hay una canción de Silvio Rodríguez, fastos y oropeles, pero sin embargo creemos que es muy importante que en este momento histórico que está viviendo nuestro país podamos también emitir nuestra opinión, porque somos todos los miembros de esta sociedad, somos todos los miembros de este Estado. Por lo tanto, somos todos nosotros los que debemos darnos a la tarea de construir este Chile como lo vemos, como lo queremos. Yo quiero un Chile más justo, yo quiero un Chile más solidario, quiero un Chile que cambie el concepto o retome el concepto o el valor de la solidaridad y que no nos engañemos con la caridad, que son conceptos distintos, por ejemplo. Y para eso, evidentemente, que no es un Chile que va a cambiar de un día para otro, pero sí tenemos que iniciar este proceso de construcción para ir para allá, si es que, de alguna manera, la mayoría de los chilenos está de acuerdo con lo que yo quiero. No sé si me estoy explicando ahí. Sí, no, te entiendo perfectamente. Pero para saber eso, el resultado de eso, nos faltan solo un par de días nomás. Esperemos que
que este proceso canalice la participación de la gran mayoría de los chilenos, a pesar de las condiciones especiales en las cuales nos encontramos, a pesar del incremento de los casos, a pesar de todas estas adversidades que estamos enfrentando como sociedad, y la verdad, ni siquiera como sociedad nacional, sino que como sociedad global, donde finalmente participe la mayor cantidad de gente posible para efectos de darle una legitimidad al proceso, que es una legitimidad que nunca ha tenido ningún proceso de dictación de una constitución, y que cuente con la participación de la gran mayoría de la población que está en condiciones de hacerlo. Y una vez que estemos en ese proceso, que logremos aquello, por supuesto, escribir una constitución que esté a la medida de lo que es Chile hoy día, con las necesidades, que responda a aquellas necesidades que el país requiere y que la verdad la tenemos todos más o menos claras, digamos. No nos va a costar tanto ponernos de acuerdo en la Constitución, creo yo. Pero para eso necesitamos que haya una participación que permita legitimar la Constitución, digamos, o el proceso que iniciemos a partir del día 25. Parece que aquí lo cuantitativo cobra real sentido para darle consistencia a la democracia, ¿no? A ver, la verdad, a ver, eso sí y no. Yo he escuchado ya con bastante frecuencia opiniones que dicen, bueno, si el proceso no pasa de tanta cantidad de millones de sujetos, va a tener un problema de legitimidad. A ver, incluso he escuchado algunos sectores que dicen, si baja de los 10 millones, esto no vale. Entonces, los 10 millones de votos. La verdad es un poco absurdo. Si fuera por eso, ningún presidente sería legítimamente electo. No olvidemos que en el último proceso electoral, que superó por muy poquito al más alto de la historia, que fue el del plebiscito del año 88, votaron cerca de 7 millones de personas y el actual presidente obtuvo 3,5 millones, digamos. O sea, ni cerca de los 10 millones que nos están pidiendo para efectos de cambiar la Constitución. Consecuencia, la participación es importante. Mientras más gente participe, pero también hay que tener en consideración que no estamos bajo condiciones normales, digamos. Va a haber temor, yo creo, en un sector de la población de concurrir a la votación. Estoy pensando, por ejemplo, en mis padres, aun cuando ellos están muy entusiasmados con el proceso, pero que son personas que están sobre los 65 años y que forman parte de lo que se denomina la población de riesgo. Yo creo que si somos capaces de tomar las medidas adecuadas sanitarias para efectos de evitar al máximo los contagios, vamos a tener una participación exitosa. Yo tengo fe de que estamos en condiciones de tener una participación muy activa de la población en este proceso. Lo escucho en los jóvenes, mis alumnos de la universidad, lo escucho en los más viejos, lo escucho en todos lados, digamos. Ahora, hay un efecto que es el efecto burbuja. Yo no sé si, la verdad, yo vivo en un Chile que es especialmente politizado, o porque a lo mejor no es tan así, digamos. Pero tengo la impresión de que va a haber una participación, no sé si llegaremos a los 10 millones, pero va a ser una participación alta, con muy baja abstención. Esa es mi impresión. Vamos a ver qué es lo que nos quedan re poquitos días para saber cuánta gente va a participar finalmente en el proceso. Pero por lo menos, yo tengo la impresión de que se están generando todas las condiciones sanitarias para que la mayor cantidad de gente participe. Escuchaba nuevamente al ministro de Salud hace unos días atrás, digamos, y donde él intentaba las máximas garantías posibles para efectos de que participara la mayor cantidad de gente que tiene el derecho a votar. Y las medidas sanitarias respectivas, las modificaciones legislativas que se están haciendo. Entonces tengo la impresión de que uno, el proceso va sí o sí. Hace un par de semanas atrás hablábamos si se va a suspender. No, claro. No se va a suspender. Nuevamente ratifica el ministro que no se va a suspender. Y ahora simplemente nos corresponde tomar las medidas de resguardo y ir a sufragar, a emitir nuestro voto y llevar nuestro lápiz. Ojo, lápiz pasta. Ya no va a haber azul. Ya no va a haber un lápiz en mina que vamos a repartirnos entre todos, digamos, y después vamos... No, ahora cada uno debe llevar su lápiz. Así que si nos están viendo, la gente que vaya a votar, no se le olvide comprar en la noche anterior o el día anterior un lápiz azul Bic. No sé si Bic, pero de la marca que sea. Ahora también decir que si por ese motivo el sufragante se le olvida llevar el lápiz, la mesa donde le corresponde votar igual va a tener que tener un lápiz pasta azul para proveerle. Indudablemente que lo ideal es que lleve usted mismo su lápiz. Un lápiz azul, hoy día no cuestan caro los Bic. ¿Ah? Claro. Por lo tanto, no sé si hay otra marca de lápices que no sea esa. Bueno, están los chinos que van rotulados incluso con la marca de las empresas, el merchandising, partió muy fuerte por ahí por los lápices, así que vamos a encontrar en la gaveta de vuestro velador, en la gaveta de cualquier
cajón seguro que vamos a encontrar un lápiz pasta azul. Ahora, me llama la atención de que tenga que ser azul. Pero bueno, en fin, ya eso no me voy a meter en eso, digamos. Pero sabes que hay ciertos documentos oficiales Sí. que obligan a que el lápiz sea de color azul, la pasta sea Sí, de a color mí en azul. la universidad, por ejemplo, cuando tengo que firmar documentos, tiene que ser, va a saltar en cualquier minuto un gato aquí. No importa. Pero ya le pasó a un diputado, la verdad está de moda, así que pasa nomás, se llama Chupón mi gato, así que si pasa. Mira, Danco, con todo respeto, que salte un gato no es nada, es bienvenido. Lo que a mí me parece es que se quede la cámara encendida y que Como el diputado emita, argentino. o como, no, eso ya, o un El que fue diputado, bueno. un diputado de nuestra zona, que Ah, ¿verdad? estaba hasta el, ¿para qué vamos a seguir mencionando hasta dónde estaba? Pues? Algunos Claro. prefieren decir hasta la coronilla, pero otros bajan Hasta la tusa. Claro, o más abajo todavía. Bueno. Pero, solo una pregunta absurda, como la que suelo preguntarme de tanto. Además, ¿qué pasa si yo voto con un lápiz rojo? Pasta. ¿El voto será válido? Bueno, el voto es válido a la medida que sea una raya horizontal sobre la vertical, pero ¿podrá haber alguna causal de objeción del voto? Yo creo que no. Bueno, habrá que ver, eso va a ser pega a los apoderados, la verdad. Pero esperemos que la diferencia sea sustantiva y que no tengamos que entrar a pelear el voto. Sí, sin duda que en el fondo yo prefiero en este caso no darle motivo a los apoderados claro. para que vayan a cuestionar mi voto. Porque de alguna manera también es mi opinión. Es mi opinión que quiero que se respete. Entonces, no, en lo personal yo te digo, Danco, voy a preferir ir con mis lapicitos azul, aun cuando nos podamos cuestionar el color. Recuerda que a Pablo Neruda le gustaba el verde, la tinta verde, pero aun cuando sea para evitar cualquier nivel de cuestionamiento y que mi opinión sea de alguna manera, pueda incluso ser tergiversada, porque si no hay claridad respecto de ello, es probable que ese voto pueda ser objetado al menos. A propósito de lo mismo, Álvaro, que es una noticia que leí hace un par de días atrás, que habían ciertos sectores que estaban llamando, del espectro político me refiero, que estaban llamando a marcar el voto con las siglas AC. AC. A ver, la recomendación se hace, yo hago extensiva tu recomendación a lo mismo, digamos, en términos de no marcar el voto. Evidentemente, ya tenemos la posibilidad de que sea AC, no es necesario que marquen el voto, pueden anular el voto. Pueden objetar el voto y ese voto puede terminar no contando. Todos los votos valen, todos los votos cuestan, todos los votos significan algo. Ir a votar es la única instancia en la vida en democracia donde mi voto vale exactamente lo mismo que el de un gran empresario de este país, vale lo mismo que un político y vale lo mismo que cualquier otro individuo de la población. O sea, ese es el único minuto en que de verdad somos iguales ante la ley, ¿sí? Más allá de las diferencias que uno puede tener. Pero, en consecuencia, el voto hay que cuidarlo, ¿sí? No lo rayen, vayan con las reglas que dicen, emitan el voto como corresponde, a menos que quiera ir a anularlo, a menos que quiera ir derechamente a anularlo, digamos, pero la idea es que ojalá no contaminen el voto. O sea, emitan su rayita horizontal sobre la vertical con su lapicito azul y listo. No escriban nada, si no corremos el riesgo. Además que es un símbolo que hoy día no sé si tiene mayor sentido poder seguir explotando como tal, como símbolo, porque la verdad es que estamos ya en un proceso plebiscitario donde donde estamos hablando de si queremos constitución o no queremos constitución y después cómo queremos que se redacte. Yo no entendí, o sea, yo entendí ese llamado no es nuevo, acuérdate que el ACE viene desde las elecciones de la presidenta Bachelet, en 2013. Ahí se entendía. Sí, a eso voy, precisamente a eso. En ese momento todavía no se avisoraba la posibilidad de que las fuerzas políticas y nuestra clase política se abriera a un cambio de constitución a través de un plebiscito, o por lo menos a consultarnos. Así es. Pero hoy día ya está consultado, ya está aprobado, ya dijimos de esta manera. O sea, no tiene ningún sentido marcar AC cuando tienes la posibilidad de no solo marcar el voto, sino que haz la rayita donde dice
asamblea constituyente. Bueno, convención constituyente. Comparto contigo eso que no hay que marcarlo y A veces tenemos me que hacerlo lo más sorprende, limpio posible. a veces me sorprende, digamos, los niveles, los niveles no sé cómo decirlo en términos más académicos, pero los niveles de locura de algunos sectores que llaman, no sé qué es lo que buscan a través de esto. Tal vez boicotear el mismo proceso. Y que son líderes de opinión, ¿ah? Y son líderes de opinión, Sí. y son ex panelistas de programas de televisión conocidos. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer esto? Ya estamos en este contexto, estamos metiéndonos a este proceso. Bueno, hagámoslo bien. No, ¿para qué corremos la posibilidad de invalidar nuestro voto? Bueno, si quiere marcar a C, marque a C, pero en el voto. Tiene la posibilidad de marcar la rayita. ¿Qué sentido tiene que hacerle un bonito al voto? ¿Para qué? Entrando un poquito en materia más de carácter cívico, para que nuestra audiencia no se vaya a confundir. Es decir, vamos a un proceso eleccionario muy similar al que hemos vivido en otras ocasiones en nuestra historia reciente. Con la única diferencia, me corriges, Danco, si estoy equivocado, es que se consulta por una alternativa, por un sí o un no. No es que se entre a decidir sobre varias alternativas, ¿no es cierto? Cuando hacemos elecciones, nosotros vamos a escoger un candidato, o a varios candidatos, ahí aparecen varios. En el caso de un plebiscito, la diferencia tiene que ver con que si nosotros queremos eso o no lo queremos. ¿Estoy en lo correcto? Tú te vas a encontrar con dos votos. Eso. O sea, el primer voto va a ser aprueba o rechaza. Y usted va a marcar la alternativa que quiera marcar, digamos. Y aquí eso forma parte de las reglas de la democracia. Y luego va a tener un segundo voto, y donde usted va a marcar si quiere asamblea constituyente, convención constituyente o convención mixta. Ya dijimos que ambas cosas son diferentes, ¿no es cierto? A ver, incluso yo podría marcar rechazo y convención constituyente. O sea, podría darse esa paradoja, que yo quiera rechazar, pero ya, bueno, si pierde el rechazo, yo quiero una convención constituyente. Son dos votos distintos, no es el mismo voto, en consecuencia no se anulan, ¿sí? Entonces, una persona perfectamente podría votar rechazo y luego convención constituyente. Sería curioso, pero podría serlo. Me tocó en algún minuto ver un voto a favor de un candidato muy, muy de derecha hace unos años atrás y marcado por una AC. No sé, pero no sé qué sentido tenía. Pero o sea, uno se va a encontrar con estos dos votos y va a tener, son dos votos distintos en papeletas distintas. Uno dice apruebo o rechazo y el otro dice convención constituyente o convención mixta. Y usted va a elegir el que usted quiera. ¿Sí? Ese es el proceso, muy simple. Para no confundirnos, los técnicos, el servicio electoral, algunos políticos están hablando de cédulas, que vamos a tener dos cédulas. Estamos hablando de los dos papelitos, ¿no es cierto? Los dos votos. El voto es básicamente el acto de ir a sufragar, ¿sí? Estoy confundiendo el voto con el acto con el instrumento. El instrumento es el papel, ¿sí? La cédula electoral se llama. Entonces, eso, ahí uno vota, pero es el papel, ¿sí? Entonces, son dos cédulas, es decir, son dos documentos distintos. Uno que va a decir apruebo o rechazo y el otro va a decir convención o convención mixta. Y esas dos cédulas uno va a tener que introducirlas, digamos, a cada una de las urnas, ¿no es cierto? O sea, y serán urnas distintas. Entonces uno y va a pasar lo mismo que pasa siempre, cuando uno, si se equivoca, eso se cuenta al final, en fin. O sea, las reglas de este plebiscito van a ser las mismas reglas, por supuesto, entendiendo las características del proceso, que es distinto, porque no es una elección, ¿sí? Pero se va a regir por las mismas reglas electorales que se rigen los procesos, ya sea plebiscitarios, que eso está regulado en la ley de votaciones populares y escrutinio, y se van a aplicar exactamente las mismas reglas. Así que va a funcionar por la cantidad de horas que tenga que funcionar, que son 8 horas, ¿no es cierto? Van a cerrar las mesas a las 16, a las 18 horas, salvo que haya gente votando. Es decir, no va a haber ninguna diferencia, salvo estos horarios privilegiados o protegidos que están orientados a aquella población que es de población de riesgo, la cual, incluso si llega más tarde, también va a poder votar, va a tener preferencia, es decir, no son horarios cerrados, me refiero, pero se va a intentar tomar todos los resguardos para que todos puedan votar. Pero el mecanismo de elección, el mecanismo de cómo se obtiene la victoria una u otra opción, van a ser exactamente los mismos que los procesos plebiscitarios anteriores, que hemos tenido varios.
Tuvimos uno, el último no fue el 88, ojo, el último fue el 89. No sé si se acuerdan de las 54 reformas, pero ese fue el último plebiscito en el que participamos. Vagamente. Formal. Vagamente, me acuerdo. Sí, es que la verdad pasó casi prácticamente desapercibido el plebiscito del 89, que fue incluso menos de un año después del plebiscito del año 88. Y ese se llamó el plebiscito de las 54 reformas, porque nace o proviene de una negociación entre lo que era la antigua concertación y los sectores más liberales de la derecha, que no me acuerdo cómo se llamaban, tenían el MUN, puede ser, no me acuerdo, todavía ni siquiera estaba fundado Renovación Nacional, era una parte de la derecha que era más liberal, que negocia con los sectores de la concertación para sacar las cosas más grotescas de la Constitución de 1980. Por ejemplo, solo para términos históricos, ¿no? La posibilidad que tenía el presidente de la República, ¿sí?, de designar completamente al Senado. Eso estaba en la Constitución original. O incluso, es más conocido como el plebiscito que deroga el artículo 8. Cuando... Perdón, ¿me repite el artículo? Artículo 8. El artículo 8. Ya. Sí, el artículo 8 era un artículo que tenía nombre y apellido. Te estoy hablando de la Constitución original, esto es historia, ya no está en la Constitución. Y ese artículo decía que se prohibían, quedaban fuera de la ley y de la Constitución, todos aquellos partidos políticos o doctrinas políticas que promovieran la lucha de clases. ¿Sí? Se entendían fuera de la ley y estaban prohibidas. La verdad, ese artículo tenía nombre y apellido. Se proscribía, lo que se buscaba con él era proscribir todos aquellos partidos políticos que habían apoyado la unidad popular o que se basaban en interpretaciones marxistas de la historia. Y recuerde que fue entretenido porque lo que hicieron esos partidos, fundaron un partido nuevo, que era un partido instrumental, se llamaba el PAIS. ¿No se acuerdan? Eso es historia, ¿verdad? Sí. Era precisamente para cambiar, porque estaba prohibido el Partido Comunista, el Partido Socialista, entonces fundaron un partido sin nombre. Y para efectos de participar en las elecciones. Al final eligieron a varios de esos, pues entre ellos estaba Lucho Mayra, Pero María el Partido Comunista no estaba ahí. Sí estaba. En el país. En el país, sí estaba. Bueno, hay un sector del Partido Comunista porque recuerda que hay un sector del Partido Comunista que sostiene de que esto es ilegítimo y finalmente se descuelga del proceso y hasta que se termina incorporando al final, digamos. Pero eso es propio, parece, del Partido Comunista, que hizo exactamente lo mismo con este mismo proceso, digamos. Con Volodya Teitelboim. Claro, y al final unos negociaron, otros no, pero podían participar en las elecciones a través de este paraguas de un partido sin nombre. E incluso el PPD nace de esa manera. Porque, no sé si te acordarás, yo creo que te acuerdas, digamos, pero yo me recuerdo, yo era chico en todo caso, pero me recuerdo que el Partido Socialista estaba fragmentado cerca de 20 partidos distintos, estaba el de Almeida, el de Mayra, el de no sé cuánto más. Los y no Comanche. Estaba fragmentadísimo. En consecuencia, para efectos de hacer una alianza instrumental, formaron un partido que no se llamara de ninguna de las maneras anteriores. O sea, y por lo demás que no estaba prohibido por la Constitución. Porque todos aquellos partidos, todos los partidos socialistas, el Partido Comunista estaban prohibidos por una disposición constitucional. Entonces buscaron una manera muy creativa de saltarse la ley, de saltarse la Constitución y formar un partido político sin nombre, sin ideología, que lo único que buscaba era que los candidatos de los partidos originales pudieran participar en el Parlamento. Varios fueron electos, varios, muchos. Pero ahí inmediatamente después de eso, el Partido Socialista renuncia a su postura ideológica de lucha de clases. Ahí no me acuerdo bien, porque incluso hubo un tiempo que, ¿te acuerdas que había doble militancia, donde los que eran de un partido hasta pudieran del otro? Y de hecho el último doble militante, que al final lo echaron después, era el presidente Lagos, el expresidente Lagos. Entonces hay una cosa media rara entre ambos partidos políticos, pero bueno, forman parte de ese mismo nicho. Pero la renovación del socialismo es anterior, viene con ¿cómo se llamaba este sujeto que aparece en la serie? En la serie esta del finlandés. Era Altamirano. Altamirano es el líder de la renovación socialista. Cuando se escapa, primero se va a la RDA, a la Deutschland Democratic Republic, y luego de eso se decepciona de la RDA, y finalmente pasa el cerco y se va a la Alemania Democrática, y ahí se renueva. Porque conoce a los socialistas franceses y ve la luz y Mitterrand lo ilumina, y lo saca de sus trincheras más marxistas más duras, digamos. Pero cuando vuelve a Chile se mete en un proceso más personal, más individual,
y se dedica más bien a escribir más que a hacer política contingente. De acuerdo a la información que yo Nunca más manejo y volvió yo a hacer recuerdo, política. él no participó de la vida política No, del país una vez que retorna. participa formando jóvenes. Ya. Hay una camada, y te lo comento yo no soy socialista, pero sí tengo muchos amigos que sí lo son, o lo fueron durante la época de la universidad, y estuvieron en la Universidad de Chile, entonces sostenían reuniones permanentes porque él se dedicó, la verdad, él vuelve muy, muy dañado de este proceso, todo lo que significó para él fracaso, incluso en términos personales, no solo políticos, digamos. No, por cierto. Y él vuelve, pero no a formar parte, y renuncia explícitamente a la vida política. Creo que el último acto político que él hizo, si mal no recuerdo, es haber ido a dejarle un clavel en el funeral del expresidente Elwin, y que incluso no da ninguna declaración. Entonces, él renuncia, se transforma en una zeta, Exacto. en un sujeto que está ajeno, digamos, a las coyunturas y a los vaivenes. Bueno, eso da cuenta de lo doloroso que fue para él el proceso también. Yo no estoy haciendo una evaluación histórica, sino que personal. Pero sí, él se dedica básicamente a la formación y a dar charlas, no vuelve jamás a la política activa, ni siquiera a la vida partidaria, a diferencia de lo que pasó con otros líderes de la Unidad Popular que volvieron activamente a hacer política. Claro. Esto Y forma parte de también la historia. renovados. Y Sí, también muchos muchos, renovados. y otros no tanto, Sí. otros no tanto. Yo conocí a varios de estos sujetos, me acuerdo de uno que era del Frente Patriótico, que estuvo acá, lo fui a ver en Temuco, aquí a una charla con él, no me acuerdo, que estuvo en el atentado a Pinochet, no me acuerdo, que ya pero si tenía un apellido alemán. Pero bueno, en fin, pero muchos de estos sujetos simplemente se transformaron en monjes y se relegaron a la vida personal. Y está bien, o sea, está bien, digamos. Yo creo que el trauma del fracaso del proyecto político que encarnaban fue tan terrible, que creo que ni siquiera podemos dimensionarlos nosotros a la luz del tiempo, que los lleva, digamos, a decidir no participar nunca más, digamos. Sí, porque ahí hay algunos aspectos también de corte más subjetivo, me refiero a la cuestión del dolor, porque el fracaso no solo significó el que perdieran la posibilidad de gobernar un país, sino que significó la pérdida de vidas humanas, sí, y en la circunstancia en que se perdieron, que con grandes amigos que que desaparecieron. Y otros tantos que hicieron la opción de quedarse luchando en el país y que no miraron muy bien a aquellos que hicieron la opción de asilarse en alguna embajada en ese periodo. Entonces, es doloroso por todos lados. Por lo tanto, evidentemente que no estoy tampoco emitiendo un juicio valórico, sino que estoy diciendo, bueno, los seres humanos somos así. Entonces, por lo tanto, tiene la más absoluta legitimidad el proceso que hayan querido vivir. Si volver a la vida política o no volver a la vida política es una cosa que solo ellos pueden discriminar, dado que solo ellos son capaces de entender lo que les pasó individualmente. O sea, no es cuestionable, creo yo. Yo ahí tengo dos opiniones. Una, en tiempos donde vemos las cosas blancos y negros, donde santificamos o despreciamos a sujetos por sus posturas políticas, porque en este país no hay intermedios, hoy día parece que no hay intermedios, digamos, no vemos los matices. Yo valoro esas personas que son capaces de equivocarse y reconocerlo, ¿sí? Y decir, mira, en algún minuto tomé una opción equivocada, hoy día pienso de manera distinta, o hoy día no actuaría, bajo ciertas circunstancias, no actuaría de aquella manera que sí lo hice en aquellos tiempos. Eso me parece valorable, o sea, me parece valorable, digamos, la actitud democrática que finalmente tuvo Altamirano. Y por otro lado, y coligado con lo anterior, es que precisamente la Constitución que nosotros hoy día podemos cambiar, la Constitución de 1980, para engancharlo con el tema, es una Constitución que refleja precisamente ese quiebre. O sea, ese Chile, que es el Chile polarizado, que es el Chile que nace de la Guerra Fría, es precisamente el que se ve reflejado en la Constitución actual. Y la Constitución actual es, en su interior, tiene todos y cada una de las cicatrices de ese periodo oscuro de nuestra historia. Que a lo mejor no están en disposiciones explícitas aquí, digamos, uno si la lee no va a encontrar eso, pero que están en el trasfondo de la Constitución.
Me lo decía un estudiante hace unos días atrás, tal vez cambiar la Constitución es una manera de sanar Chile. Es una manera de sanarlo en términos de cerrar esa herida que, a pesar de que han pasado 3 generaciones, generaciones 20 años, digamos, ya 3 ya, todavía está presente entre nosotros. Y todavía nos peleamos por cosas que eso eran peleas de los años 70, digamos. O sea, esos son sujetos que, si bien son referentes históricos, que no podemos perderlos de vista, no podemos estar todos los días cotidianamente guerrillando por cosas que pasaron hace 50 años atrás. Hay cosas que no se pueden olvidar sin duda, pero no podemos seguir viviendo, conteniendo al frente esos traumas, ¿sí? Pues si no, no vamos a avanzar. Nos va a pasar lo de la mujer de Lot, no sé si conoces esa parábola de la Biblia, que se transformó, de tanto mirar hacia atrás, se transformó en una estatua de sal. Las sociedades no solo tienen que mirar, no solo tienen que mirar hacia atrás, sino que también tienen que mirar adelante. Podemos manejar mirando el espejo retrovisor, pero si nos quedamos pegados en el espejo retrovisor, lo más probable es que nos demos un golpe bastante significativo si es que no miramos el camino. Y Chile tiene que seguir caminando, entendiendo nuestra historia, nuestros traumas y todo lo doloroso que eso significó. Pero esta es la oportunidad de ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos ha costado tanto ponernos de acuerdo. Y a lo mejor este proceso es un proceso sanador para Chile. Yo siempre le veo el lado positivo a esto. Más allá de que algunos negocian, que otros los demás allá, que los de aquí, dicen oye, a lo mejor esta es la oportunidad donde todos nos encontremos. O sí, por lo menos el 60% nos encontremos. Ocurre, Danco, que ha sido tanto el tiempo que hemos estado colocando al servicio del mirar positivo y del ver que estamos actuando por el bien del país, que el mal menor finalmente a un sector importante sobre todo de gente joven, ya no lo está soportando. ¿Te fijas? Así es. Y eso está asociado fundamentalmente a que en algún minuto nos dijeron tenemos que sanar las heridas, tenemos que mirar al otro Chile, tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que caminar, pero nos olvidamos de primero curar esas heridas, en mi opinión. Sí, pero hay una diferencia, creo yo. Cuando nos dijeron eso, tú te refieres al periodo de los años 90, ¿no es cierto? De ahí para adelante. Sí, claro. Cuando nos dijeron eso, era sin cambiar nada. Entonces, era básicamente que un sector mayoritario de Chile aceptara y comprara un modelo, una visión de sociedad que estaba definida sin la posibilidad de cambiar nada. O te lo compras o quedas afuera. Y básicamente nos entretuvieron con algo que se llamó el mercado y el consumo. Y todos disfrutábamos en algún minuto y teníamos tarjetas de crédito. Bueno, pero la verdad es que las heridas no se sanan con placebo, porque finalmente el consumo es un placebo, ¿sí? Es como anestesiarnos. O sea, en algún minuto tú dejas de consumir eso. Y te encuentras con que la realidad no ha cambiado. Y eso es lo que nos pasó en Chile. O sea, el consumo nos sirvió por un par de años, digamos. Pero hoy día tenemos la posibilidad de definir nuestras propias reglas, cosas que no hicimos durante los años 90. Entonces, este es un periodo distinto al de la transición, que yo entiendo, yo valoro muchas de las cosas de la transición, las valoro de verdad, honestamente. Pero hay ciertas cosas que, por supuesto, no me gustan. Y es la comodidad de muchos sectores que venían con espíritus reformistas, que finalmente se terminaron acomodando, les empezó a gustar, mira, no es tan importante esto de la Constitución. Bueno, la verdad es que la ciudadanía, porque esta fue la ciudadanía, nos recordó de que esto estaba bajo la alfombra, que no había que rascarlo tanto, y que bastaban 30 pesos del metro para que, pum, aflorara la discusión de verdad, la herida, la llaga de verdad, que tiene que ver con cómo cómo definimos las reglas en este país, cómo legitimamos el poder, cómo participamos, cómo definimos lo que queremos como Estado. Y esta es la oportunidad. O sea, por mucho placebo que nos dieron, el problema no se resolvió. Lo aletargó. Pero finalmente, y la verdad fuimos bien lesos que no nos dimos cuenta, pues nadie lo vio venir. O sea, nos estaban avisando cada 2 años, sí, un año. Sí. O sea, las marchas feministas y los temas ambientales, los temas indígenas, ¡pum!, aparecían. Marchas de 1 millón de mujeres, 2 millones de mujeres. A ver, ¿nadie lo vio venir? Por favor, no hay que ser muy... Si no lo vieron venir es porque estaban muy ciegos, la verdad. Sí, pero había un fenómeno muy extraño. Pero eso yo creo que lo vamos a conversar en alguna otra ocasión. En alguna otra ocasión. Cuando se abra algún bar, pues... Mira, pero no nos alejamos tanto.
no, entramos en una conversación que parecía ser que se iba abriendo y abriendo, pero no nos alejamos tanto porque de alguna manera lo que tú planteas es, viene a ser el corolario del por qué es tan importante Así es. que participemos en este proceso. Porque por anga o por manga, por aquel que está por el apruebo, por aquel que está por el rechazo, no podemos desconocer de que todavía hay una herida abierta y no está el suficiente acuerdo colectivo para poder decir, mira, de esta manera entonces nos empezamos a entender. Entonces, yo encuentro que lo que tú estás planteando es lo que le da el real sentido de la participación. No es si hoy día ir a escoger a un candidato que dice que nos va a regalar salas cuna cuando estaba postulando al Consejo Municipal, por poner un ejemplo, que lo viví. Alguna vez entrevisté candidatos así, Danco, ¿ah? Que iban a mi programa y nos ofrecían, decían que yo voy a aumentar los turnos de trabajadores de salas cunas, pero si usted va a ser un concejal, usted quiere ser un concejal, no tiene ninguna atribución, ¿cómo lo puede hacer? ¿Te fijas? Y la gente lo cree, ¿va? Y la gente lo creyó y terminó siendo concejal. No voy a dar el nombre para qué. ¿Y la sala cuna? Y la sala cuna, el tercer turno de sala cuna nunca llegó y las salas cunas tampoco Pues llegaron. ya había sido electo. Pero había sido electo. Entonces, Claro. evidentemente que si nosotros recogemos este aspecto, pucha, es que está bien, pues ya de empezar a decir, pero participe, y nos vienen a decir, pero participar para esto, yo me quedo muchas veces sin palabras, pero en esta ocasión es distinto. Hoy día tiene sentido y tiene razón. ¿Ah? Así es. Como el joropo venezolano del cantar tiene sentido de la Isabel Parra, que interpreta a la Isabel Parra. El cantar tiene sentido y razón. Participar hoy día tiene sentido y tiene razón. Así que la invitación tiene que ver con eso. Comparto plenamente contigo. Completamente. Danco, te quiero invitar a que en los próximos capítulos que nos van quedando, que son poquitos, ya 2 solamente, ya estamos encima, sí, podamos dedicarnos a analizar la otra patita del proceso. ¿Ya? Asumamos que en virtud de los antecedentes que tenemos, que pues, por supuesto en los próximos días vamos a saber si realmente acertamos o no, pero pareciera ser que todo indica que el apruebo va a ganar. Y en ese escenario, colocándonos en este escenario hipotético de que va a ganar, discutir un poco el proceso constituyente de aquí para adelante. Hay estas cosas que están en duda, así que te quiero invitar a ver si nos puedes ayudar y puedes de alguna manera resolver algunas dudas que nosotros los ciudadanos de Arias tenemos. ¿Te parece? Ningún problema. En la próxima jornada lo conversamos entonces. No se vaya, no se retire, vuelva al constituyente porque vamos a estar resolviendo estas cosas que de repente escuchamos en la noticia y no sabemos a qué se refieren. Ya resolvimos, por ejemplo, yo le digo, mire, no sabía lo que era la diferencia entre un voto y una cédula. Hoy día lo supe. ¿Ah? No sabía cuando me hablaban de papeletas o después me venían a hablar de cédula, como que me andaba perdiendo, pensaba que tenía que ver con el carnet de identidad, y no tiene que ver con eso. ¿Ah? Ya lo sabe, y lo sabe gracias al constituyente. Por lo tanto, después, en los otros programas que nos quedan, vamos a seguir tratando de resolver aquellas dudas que son pequeñitas, pero muchas veces nos pueden llevar a la confusión. Así que, invitados para el próximo capítulo del Constituyente. Danco, nos vemos ahí. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.